Amigos de todo el Perú, ya estamos en el aire, ya justamente ya hoy día pues estamos con la visita a la mamita Brigia. Señor Humberto, pues el estilo de Santiago, Chacatán Rangaracancha. Saludamos al señor Fernando Pérez de la Cruz. Ay, 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 amigos, compartan nuestra transmisión. Es una tradición del Santiago autóctono. Pues estamos en Zapayanga, Perú. Ay, 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 es una tradición de mamita Brigia, la familia Melchor. Estamos a Zapayanga, purito Santiago, amigos de todo el Perú. Vamos, maestro Humberto, con ese violín. Saludos para nuestra amiga Nancy Alfaro desde Guaral. Esta es la tradición de Zapayanga, amigos. Amigos de todo el Perú, siempre transmitiendo con Visión Cisari. Qué bonito, comparten nuestra transmisión, amigos.
Ay, 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 esta es la tradición autóctona, amigos. Así estamos en Santiago, en Zapayanga. Está el maestro del violín, el señor Humberto, la mamita Brigia. Amigos, este es el Santiago de Rangracancha, música autóctona. El que no conocen, amigos, este es otro estelito, otro estilacho, pues, de Rangracancha con la familia Melchor. Ay, 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 ay. Qué bonito, amigos, este es el Santiago en Rangracancha, qué bonito, amigos. Vamos a apreciar la melodía de Rangracancha, pues. Comparte nuestra transmisión, amigos. Ay, ay, ay. Oh, mamita, tú sos chaycuy, tú machaycuy. Ay, ay, ay.
amigos, estamos en Zapayanga, amigos, mira. Ese es el panorama de Zapayanga, mira, ve, es la naturaleza. Estamos acá en un lugarcito, pues, en Zapayanga. Allá, amigos, estamos en la familia Melchor. Barrio San Antonio, escuchan los Santiagos y el autóctono. Vamos, mamita Brigia. Esa tiña, mira, amigos, cuando tienen así cualquier compromiso, pasen a la voz para llevar las dos cantoras. A todos mis amigos de Ayacucho, Cusco, Huancayo, Huancavelica. Estamos con Santiago de Rangaracancha, con la familia Melchor. Ahí está ya. Estamos Huancayo, Zapayán, amigos. Este es la panorama bonito, mira, atardecer, mira, atardecer de Zapayanga. Mañana nos vamos para Tarma, a hacer una transmisión también de igual manera. Saludos a todos mis amigos que están compartiendo nuestra transmisión. Eso. Bueno, mamita Brigia, bueno, Samachaycuchi, vamos a... Bueno, muchísimas gracias, mamita Brígida, creo que hemos visitado para escuchar, gracias muchachos, a ver esos aplausos. Ahí está, tiene su hinchada también, pues muchísimas gracias. Bueno, nos socorrió pues para siempre nosotros difundiendo nuestra cultura, nuestra tradición estamos. Mamita Brígida, ¿cuántos añitos desde qué tiempo te dedicas a cantar? Y yo sé que esta tradición, lo que ustedes llevan es muy bonito y tal vez muchos no conocen, ¿no? Y la verdad que nosotros como somos de Misión Cisari y a la vez mi persona, yo siempre recorriendo también a todo rinconcito del Perú, conozco muchas tradiciones, ¿no? Entonces, si yo quisiera que tú me digas, ¿cuántos años ustedes están ahorita cantando estas canciones? Y bueno, en mi tierra dicen, ¿no? Desde Jaika Huatachay Mantata, ¿no? De 12 años allá, de 12 años ustedes están platicando, ¿no? Ustedes, señor Humberto, ¿desde qué año has aprendido a tocar violín? Toca muy bonito. Bueno, desde mis abuelos somos herederos de este violín. Desde mi abuelo Martín, mi papá Nazario, también
Era mejor que yo, mi papá, pues ya no salgo igual, ¿no? Y ¿Qué pasó yo, los hijos? Los hijos más bien tienen que a superar a veces los padres. ya nos dedicábamos a otros trabajitos, porque en el campo mi papá más dedicaba al costumbre del violín. Pero yo soy uno de los herederos, el único hijo que toco también en estos momentos. Mis hermanos ya fallecieron, lo que tocaban. Acá de Estados Unidos, de España se están viendo, me dicen, ¿no? Qué bonito la tradición, lo que de Rangracancha, es escuchar ese Santiago, dice, ¿no? Entonces mandan saludos, lo que están nuestros amigos de Italia, de Estados Unidos. Para mi hermano Abelio Melchor Castro en Estados Unidos. Hola, hermano. Ahí te están viendo ahorita los familiares allá. Y para mis primos de la ex unidad 6, Cabir Guari, pues yo soy Melchor, ¿no? Yo soy ¿ustedes son de Guari? de Guari, Sí, mi papá es de de mi abuelo, Guari. de Guari. Guari, conocemos Guari, también una tradición muy bonita, hacen la bajada res, ellos. Para mis primos de Guari también. También Un para saludo. la familia Primos, Melchor, compartan esta transmisión, está muy bonito. Mauro para Gómez. Mauro Gómez también, Alaña, también un saludo. un saludo para él, ¿no? Acá hay bastante guarinos que te están viendo y bueno, saludos amigos. Y para los Acá pues, rangracanchinos que está también en Italia, está en España. Para si me familia ocurre, don Humberto, Rangracancha, ¿en qué parte está quedando? Bueno, Rangracancha es en el distrito de Pichos, en el último colienda con Guari. Rockchac, Guari. Cerquita, O sea que, Cerca de o, Guari. o sea que de Pichos para arriba está Rangracancha. Entonces, esta tradición, lo que ustedes tocan, ahí es lo que ustedes más difunden la música. Rangracanchinos, nuestras canciones, nuestra costumbre, la herranza que allá con estas. Muy bonito, muy bonito. La verdad que tal vez por esta temporada, por esta pandemia, muchos de los hermanos pues han pasado y bueno, pues creo que ahorita muchos no están yendo a trabajar, ¿no? Pero posiblemente hacer su arranque, unos cuantos sí están yendo. Este año ustedes han salido, ¿no? A trabajar, ¿no? Sí, a trabajar hemos salido este año, acá también acá en Huancayo, Zapayán, todavía nuestras costumbres. Eso vale. Bueno, gracias. Bueno, señor Humberto, la mamita, nosotros siempre a veces damos a conocer a nuestros seguidores, a nuestros amigos, amistades, bueno, que conozcan la costumbre de la tradición que llevamos, lo que es Santiago, ¿no? Santiago Tayacaja es otro, exactamente, y Santiago de Huancavelica, Acobamba también es otro, y también ustedes lo que difunden esta música de Rangracancha también es otro. Entonces, zona altina, lo que dicen también es otro. Los que tocan violín, lo andamarca, los utas también es otro. Ya, escuchan amigos, los utas es otro, ¿ah? Otro. Los paurán es otro. Nosotros somos legítimos la canción de Rangracancha. Rangracancha, claro, una parte de Guari también con costumbre de nuestras canciones, ¿no? Y realmente somos. Ay. A ver, mamita, quisiéramos escuchar la canción por primera vez en tu vida, cuando has cantado a los 12 añitos, a ver, esa cancioncito cántate, a ver, ese Santiaguito, a ver, de Rangracancha. Bueno, acá mis amigos me dicen, ¿no? Que canta una canción, lo que es autóctono de lo que de su inspiración, dicen acá. Entonces, cántate, mamita, una timita, acá tenemos más de 200 personas que nos están mirando ahorita, y bueno, pues, hay que cantarlo un Santiaguito de Rangracancha, dice. Ya, vamos, señor Humberto. Justo acá con las chelitas, dice, no están mirando. Ahí está con la cervecita. Vamos, así se toca a ti, ya, mira, toca mamá. Che, eso. Qué bonito. No les miento, amigo. Acá estoy con mis santiagueros, pues, ¿no? Mis santiagueros, tu amigo Papicha Corazón, siempre recorriendo todo el Perú, haciendo conocer nuestra música. ¡Comparten, amigos! ¡Saludos! ¡Ay! ¡A bailar, chicos! Están estos reporteros. ¡Mamita original!
Esa es la tradición de nuestra Rangracancha, ¿no? Pichos, ahí arribita dice hay que visitar a Rangracancha, los Santiagos, ¿ah? Vamos, don Humberto, Chainachata, Tucachaycuy. Mis paisanos de Huancavelica, cómo les gusta, mis amigos de Cusco. Apurímac también, esta es la tradición de nuestro Zapayanga, Rangracancha, ¿no? La mamita Brígida, pues, la máxima exponente de la música. ¡Eso, qué bonito! Gracias, amigos de todo el Perú. Hemos, pues, los hermanos Melchor, hemos transmitido, bueno, una temita más, mamá, ya Pachaycu, chataban, a ver, eso, vamos, Humberto. Estamos acá con la tradición de... ¡Ay! Así es, saludos, 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 saludos Perú. ¡Ay, ay, 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 mis amigos! ¡Eso, qué bonito! Bueno, muchísimas gracias, amigos de todo el Perú, por compartir nuestra tradición. Gracias, mamita. ¿Tu nombre, mamita? Brígida Melchor Castro. Brígida Melchor Castro. Mamita, saluda a tus hijos, a tus yernos, a tus nietos. Saluda, estamos en el aire para todos. Este es como un recuerdo para ustedes, para todos. Saludo para mi hijo Kevin Manuel Melchor, está en Arequipa. Ay, ay, ay. Para mi hija, para mis hijas, Nelly está en Pichanaki. Ay, ay, ay. Mi hija Jessica Quispe. Ay, ay, ay. Para mi hija Vanessa Manuelo Melchor. Ay, ay, ay. Usted, papá, saluda a tus hijos. Esta transmisión. A mis hijos, Evelyn, Katy, a Fran, José, la ultimita, la más querida, mi gordita, a mi esposa Virginia, a mis hermanos, los que están lejos. También saludo a mis sobrinos, Chino, que está en Arequipa, toda la familia, Melchor Julián. Allá,
Muchísimas gracias, Padre Lindo. No se me escapan todavía porque una fotito nos vamos a tomar. Ahorita muchas gracias, amigos. Bueno, ha sido esta transmisión, aunque sea un poquito, un breve hemos hecho, pero hemos hecho con tanto amor para ustedes, porque ustedes también tienen que conocer esta tradición. A veces muchos dicen Santiago, Santiago todo con orquesta, no es. La cosa es que Santiago es en Huancayo, Yungor es en Tayacaja, acá en Rangaracancha es arpa, mejor dicho, violín y su tiña y su cantora nada más. Entonces, muchísimas gracias, amigos. En otra oportunidad vamos transmitiendo otras más costumbres, lo que estamos recorriendo en todo el Perú, amigo. Muchísimas gracias.